Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Bueno, señores, y continuamos con más del contenido de Hora de Té. Hoy en el Té del Día una invitada muy especial. Ella es la psicóloga clínica Fray Tiburcio. Ella es psicóloga general con maestría en psicología educativa. Así que de verdad, para Hora de Té es un placer tenerla con nosotros. Definitivamente a la hora de los fracasos escolares, que son muchos, yo creo que la función va a ser que ella nos explique bien cómo manejar esa circunstancia y cuál es el papel que hacen ustedes. Bienvenida a Hora de Té. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno, Frailin. Conversando contigo, nos gustaría iniciar el tema de la importancia de la psicología educativa en los centros educativos y en la educación. ¿Cómo es valorada la psicología educativa a nivel de centros escolares? Bien, bueno, lo primero es que nuestro país está pasando por una gran crisis a nivel de salud mental. Y siento que no se le da la importancia que la misma merita. Entonces, el psicólogo en los centros educativos tiene un rol súper importante porque está ahí para dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad educativa en general. Y la verdad que si queremos cambios en la conducta de la sociedad, debemos de empezar por los niños que van a la escuela, esos niños pequeños que necesitan ciertas orientaciones para poder formarse a nivel personal. También podemos hablar de los padres que necesitan orientaciones, muchas veces no tienen las herramientas ni los conocimientos para dar la educación y la formación que sus hijos necesitan, para dar la respuesta afectiva que todos necesitan en el hogar. Entonces también el psicólogo ayuda y contribuye en esta parte. A los maestros también les sirve de mucho soporte porque los docentes y el equipo de gestión en general van a abordar estudiantes que no conocen muchas veces las realidades y que, por ejemplo, pueden llegar a un nivel de frustración ante ciertas conductas sin saber el porqué de esa conducta, de que el niño quizás está pasando por una situación emocional difícil y que esas actitudes que podríamos llamar desadaptadas pueden ser un llamado de auxilio, porque es un niño que quizás no sabe trabajar o manejar sus emociones, no sabe canalizarla o quizás está lidiando con traumas que no sabe cómo manejarlo. Entonces ahí entra el rol de un psicólogo que tiene la preparación para abordar estos temas. En nuestra república hay psicólogos escolares en todos los planteles o es mixto. No, realmente la educación en los últimos años ha tenido mucha demanda, entonces hemos ingresado varios profesionales de diferentes áreas. En mi caso, yo como base tengo la psicología general. En un momento dado se abrió un diplomado en habilitación docente para que muchos pudieran ingresar. También habemos personas que tenemos maestrías y especialidades en el área que estamos dentro del sistema sin tener como licenciatura la educativa. Freddy, nos gustaría que nos hablaras un poco de ese acompañamiento que debe tener el psicólogo escolar en lo que es la formación y la identificación de situaciones de índoles conductual en la niñez y adolescencia. Bien, el rol del psicólogo es bastante amplio, pero con relación a eso, hay un trabajo que se hace con todos los estudiantes. Obviamente se hacen diferentes diagnósticos para ver las situaciones colectivas que pueden aparecer, pero también el docente juega un rol muy importante porque es la primera persona que detecta ciertas situaciones y refiere a esos estudiantes donde el psicólogo. Entonces el psicólogo va a hacer un amplio trabajo, empezando por una entrevista, un diálogo reflexivo para indagar con el estudiante, evaluaciones, ya sean si son a nivel emocional o a nivel pedagógico, entrevista con las familias,
en fin, va a indagar sobre el historial clínico y ver cuál es la situación real que tiene el estudiante o que tiene la familia en general. Licenciada, ¿qué es lo más frecuente aquí en República Dominicana? Bueno, con dificultades conductuales. Sí. En mi experiencia, lo que yo más, o sea, los casos que más puedo ver son las disfunciones que existen en las familias. Hay muchas situaciones a nivel familiar que impactan directamente en el rendimiento académico y conductual de los niños. Entonces, esas dificultades que se suelen dar a nivel familiar son las que más afectan a los niños. Hablemos un poco de situaciones del hogar que son identificadas muchas veces en los centros educativos, situaciones de maltrato, situaciones de violencia psicológica y física, que muchos niños arrastran y que no son capaces de ser identificadas en el hogar y son identificadas por ustedes, los psicólogos escolares. ¿Cómo lidiar con las familias de esta situación? Bueno, hay muchas situaciones. Lo primero es que algo que se está dando mucho luego de la pandemia es la separación de los padres. Estas separaciones muchas veces no se manejan de la manera correcta, entonces interfiere con los procesos que se llevan a cabo con los niños. Muchas veces no se llega a un diálogo, a una comunicación, a un acuerdo, entonces la ruptura se maneja de manera violenta, podríamos decir, y esto afecta directamente a los niños. Otro caso que se da mucho es la agresión de parte de los padres hacia los niños, cuando no utilizan un método correctivo que sea beneficiario, cuando la manera de corregir a los niños y cambiar su conducta es mediante castigos y castigos negativos que afectan directamente el estado de los niños, como el maltrato físico, pero no solo el maltrato físico, también el emocional, que es muy perjudicial porque el maltrato emocional, las palabras, la parte verbal, se queda grabada en el inconsciente de cada niño y esto va afectando a la personalidad del niño o del adolescente. ¿Cómo pueden los estudiantes ser corregidos mejor por los padres? Pero también he visto que hay profesores que tienden a manejar las conductas de una manera inadecuada. ¿Qué sería lo adecuado y cuáles son los tipos de consecuencias que debe tener un estudiante que no tenga un comportamiento, digamos que adecuado en el Bien, la primera curso parte, o en la casa? ok, con la familia. Lo primero es que no puedes dar lo que no tienes. Sabemos que en nuestra cultura los métodos correctivos antiguos estaban basados en castigos físicos y en violencia verbal también. Entonces, la mayoría de padres que siguen esta dinámica de corregir a los niños de manera incorrecta es porque tuvieron ese mismo método, sus padres lo corregían con ese método. Entonces, vemos cómo se multiplican estas acciones. Entonces, el trabajo viene con los estudiantes, pero también con la familia, porque quizás el padre está maltratando a su hijo y no está siendo consciente del daño emocional que le está haciendo al niño. Entonces, hay que hacer un proceso de concientización, de sanar, porque los padres también tienen que sanar esas heridas que también fueron provocadas por sus padres y que inconscientemente ellos están repitiendo la historia. Entonces, hay que hacer un trabajo con los padres y con los estudiantes también. Hay muchos métodos de corrección que son correctos. Podemos hacer programas de modificación de conducta. Muchas veces yo oriento a los padres cómo llevar esos programas con reforzadores positivos, reforzadores que vienen desde tú ofrecerle algo a cambio al niño por una conducta positiva para que se repita. También reforzadores con palabras de tú halagar a tu hijo cuando hace las cosas bien, de reconocer sus cualidades, que esto siempre funciona cuando motivamos a las personas de forma positiva. Con relación a los maestros, es importante el seguimiento constante tanto del equipo de gestión como del psicólogo, porque muchas veces también no, quizás no tiene la formación, aunque en la universidad sí se le da parte de la psicología a los docentes, pero muchas veces no tienen el manejo correcto con relación a las mismas conductas de los estudiantes. Como decía anteriormente, hay ciertas conductas que pueden llegar a ser intolerantes,
pero que muchas veces nos centramos en la conducta en sí del estudiante, pero no vemos más atrás qué hay detrás, porque vemos un niño que está golpeando a su compañerito, que le está diciendo malas palabras, pero no sabemos que en la casa es lo único que el niño recibe, que el niño no recibe una atención, un abrazo por parte de los padres, mi niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Sino que cuando llega a la casa lo que recibe son golpes, maltratos, malas palabras. Para corregirlo, siempre lo hacen con un tono fuerte. Entonces, el niño no puede tener otro tipo de conducta porque esta es la conducta modelo que tiene en el hogar. Y muchas veces los maestros, al no indagar sobre esas situaciones, no pueden entender un poquito mejor la conducta de cierto estudiante. Es por eso que ahí entra el trabajo del psicólogo para abordar estos casos. Hablemos, por favor, de lo que es el manejo del bullying, un tema muy en el tapete en estos tiempos en la educación escolar. Como psicóloga escolar, como orientadora, como psicóloga docente, ¿cómo puedes identificar que existe en un niño caso de bullying? Bien, es muy común este tipo de burlas o acoso que se dan en el aula y se dan también en el centro de manera general, que muchas veces pasa desapercibido, pero es un tema serio. Hemos visto casos de niños, más en otros países también se ve estos casos de esos niños que llegan a un límite y hasta intentan suicidarse por esos acosos que reciben. Entonces, lo primero es que nosotros se hace un diagnóstico de cuáles son las problemáticas que se ven en sentido general para dar respuestas a situaciones de alto riesgo, que podríamos decir que esta podría ser una. En el caso de mi centro, se crean campañas. En años anteriores hemos hecho campañas de concientización. Lo primero es sensibilizar tanto a los estudiantes como a las familias. Luego de que se sensibiliza, se crean programas que, por ejemplo, en la campaña que yo creé hace un tiempo, que el lema era yo te hago el coro contra el bullying, teníamos diferentes programas de bailes, dramatización, donde los niños se expresaban y todos los temas que ellos abordaban ahí eran en contra del acoso. Entonces, se hacen diferentes actividades con los niños para que puedan concientizar y a la vez también poner en práctica acciones positivas en contra del bullying. También con la familia, porque no es solo un caso de niños, también se da en la familia, que muchas veces los padres ni están conscientes de que se están burlando de ciertas debilidades de los niños y esto les impacta. Entonces es un proceso que se hace con toda la comunidad educativa cuando se detecta la situación para dar respuesta a la misma. ¿Qué pasa, licenciada, cuando un niño es expuesto a violencia doméstica que es tan frecuente en nuestro país y replica esas conductas en la escuela? Bueno, en el caso de nosotros, cuando se da un caso de violencia, lo primero que hacemos, obviamente, es dialogar con el niño, se habla con él, se evalúa, se ve qué tan afectado emocionalmente está, pero se investiga quién es la persona que está maltratando al menor de edad. También este tema, cuando ya tenemos el caso, se dialoga con el equipo de gestión, técnicos distritales, se busca una solución. Por lo general, la primera vez se habla con los padres, entramos en un diálogo donde se le explica la importancia de corregir de la forma correcta a sus hijos y de las consecuencias también. Entonces, cuando estos casos, si es un maltrato que podríamos decir leve, que el niño tiene algunos indicios físicos, pero no lo vulnera de manera drástica, se llega a un acuerdo con los padres por escrito, donde ellos deben de hacer un compromiso de que no van a volver a maltratar a su hijo. Ya si el caso se repite, se da una segunda vez, se involucran autoridades externas para que procedan a hacer el procedimiento correcto con relación a esto. Pero por lo general, en los casos de mi centro educativo, cuando se da la primera vez, no se repite, porque se hace un seguimiento constante con la familia, se hacen visitas también para ver el ambiente familiar y si está ocurriendo el maltrato constante. Entonces, con ese diálogo que se hace con los padres y cuando se les explica las consecuencias que pueden llegar desde hasta que sus hijos pasen a un hogar de paso o hasta que ellos vayan a la cárcel por este tipo de acciones, pues por lo general en mi caso se corrige. Este tipo de violencia deja de aparecer. Sí, licenciada, yo me refería cuando ellos están expuestos a violencia
doméstica de los padres entre sí. O sea, ellos ven esa violencia en los padres porque el padre le pega a la madre o viceversa, que también se ha dado. Entonces, ellos a veces replican esa conducta violenta con sus amigos en la escuela. ¿Ustedes trabajan ese tipo de circunstancias ahí? Sí, con los padres se hace un proceso también de diálogo, principalmente con la víctima, con la persona que ha sido maltratada. Si esa persona quiere denunciar, se le ayuda, se le acompaña en ese proceso, se le pone en contacto con las personas o las instituciones que podrían ayudarle. Con los estudiantes se trabaja mucho el manejo de la ira, la agresión, la inteligencia emocional, porque muchas veces cuando se dan esos casos, porque el niño no está manejando sus emociones, entonces con los estudiantes directamente se trabaja esa parte del manejo de la ira y de su inteligencia emocional, y con la familia ya se hace otro proceso acorde a cada caso, porque cada caso es diferente. Licenciada, nos gustaría saber, ya entrando en otro tema, el manejo del duelo en los niños. Hay muchos niños que tienen pérdidas y eso muchas veces les afecta académicamente, en su conducta, en su personalidad y hasta en su manejo con los demás compañeritos. ¿Cómo pueden ustedes ayudar de la mano a un niño que tenga una pérdida en el duelo? Bien, se le da un acompañamiento constante en el centro educativo y se hacen procesos para manejar este tipo de duelo, pero es importante resaltar que hay casos que van un poquito más profundo que nosotros como psicólogos educativos, orientadores, no abordamos directamente, sino que referimos a otro profesional que esté preparado en el área específico y que pueda dar respuestas, pero aún así cuando el psicólogo educativo refiere estos casos, siempre le da seguimiento constante. Pero sí se trabaja, hay diferentes técnicas y algunas terapias que se pueden trabajar en los centros educativos, pero de manera superficial por la matrícula de estudiantes que tenemos. Qué bien. ¿Qué recomendaciones usted da para la educación de los niños en la casa? Bueno, lo primero es que la educación empieza en el hogar. Muchas veces, yo sé que ahora en el mundo que vivimos, donde todo el mundo trabaja, tiene sus ocupaciones, descarga mucho la responsabilidad de sus hijos en los centros educativos. Nosotros estamos para orientar y acompañar en los procesos, pero la educación empieza en la casa. Lo primero es que debe ser una educación basada en amor y afecto. Los padres se están olvidando de que la parte más importante para un niño es la parte afectiva, el tiempo de calidad. No es suficiente con yo suplir las necesidades económicas para mi hijo. Eso es secundario, es necesario, pero es secundario. La parte más importante es la atención, el cariño que yo le puedo dar a mi hijo. Puedo corregir siendo estricto, llevando normas y reglas, pero también dando amor. No es necesario yo golpear y maltratar a mi hijo para yo poder corregirlo de la mejor forma. Entonces, hay que escuchar, hay que sentarse a escuchar al niño qué siente, qué debe de expresarle a la madre o al padre, qué le molesta, qué le angustia, porque muchas veces no hablamos con nuestros hijos, no lo conocemos, no sabemos cuáles son las situaciones por las que este niño está pasando, no sabemos cómo es su personalidad, cómo responde a ciertas conductas. Entonces, lo principal es eso, yo sentarme a dialogar con mi hijo, dedicarle tiempo de calidad, corregirlo con amor y con cariño. Yo creo que esas son las bases para fomentar una emocional. Estás muteado, José Gregorio. Bueno, entonces en vivo, señores, ustedes saben qué pasa. De verdad, agradecer a la licenciada Frailin Tiburcio por habernos acompañado en el té del día de hoy. Por favor, para que comparta sus teléfonos y ubicación para cualquier consulta o necesidad de alguno de nuestros televidentes que requiera de sus servicios. Ok, muchas gracias. Yo estoy ubicada en Jarabacoa. Mi teléfono es 829-986-2087. Me pueden contactar por ahí mediante WhatsApp o llamar. ¿Y Bueno, redes muchas gracias. sociales tiene Instagram? Sí, tengo Instagram. ¿Cuál?
Hernández_Fray, es mi Instagram. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y continuamos con más del contenido. No se muevan. Bendiciones y gracias por estar.